Hola a todos. Una disculpa por las dificultades técnicas, pero estamos contentos de estar aquí en nuestro primer geoseminario del 2025. Muchas gracias por estarnos acompañando desde Zoom, desde Facebook y todos los que nos siguen en nuestras redes sociales, que por cierto, sí, síganos siguiendo. Compártanos con sus compañeros para que también tengamos más seguidores y más personas en Geolatinas activas y que todas estas iniciativas sigan vivas para las personas que nos ven en todo el mundo. Y pues les damos la bienvenida a este geoseminario muy especial porque es una geolatina que ha sido muy activa con nosotros en geoseminarios y la queremos mucho, muy querida por todos nosotros, de hecho. Y ella es la doctora Alma Vázquez Lule, que viene con su geoseminario de la escritura científica en STEM. Creo que es un tema que les interesa a muchas personas. Ahí estuvimos recibiendo mensajitos de que yo quiero escucharlo, quiero verlo para mis alumnos y así. Entonces estamos muy contentos. Ya también hasta nos apartaron de que si tienen el liga de YouTube, pásenosla. Así que vamos a intentar tenerla hoy ya disponible. Y no, espero no ponerte nerviosa, Alma, más bien emocionada de que la gente esté interesada en este tema. Y ahora le paso los micrófonos a Linet, que va a presentar aquí la carrera de nuestra presentadora Alma. Vas, Linet. Gracias, Cristi. Bienvenidos a todos. Vamos a conocer un poquito más a la doctora Alma. Alma es bióloga de profesión con un doctorado en ciencias del suelo y plantas por parte de la Universidad de Delaware, Estados Unidos. Su área de expertise es el ciclo del carbono y el monitoreo de gases de efecto invernadero. Desde el 2021 se desarrolla como consultora independiente, especializándose en estrategias para MRV, monitoreo, reporte y verificación de acciones de mitigación y reporte de almacenes de carbono y GI para diferentes sectores, incluyendo consultoría privada, organizaciones civiles, agencias internacionales, gobiernos y academia. Desde hace 2 meses ha descubierto sus habilidades de docente a partir del desarrollo e impartición del taller de escritura de artículos científicos en STEM. Bienvenida, Alma, el tiempo es tuyo. Adelante y gracias por este tiempo. Muchísimas gracias, Geolatinas queridas. Para mí es un honor estar hoy con ustedes. Geolatina siempre está en mi corazón desde que me hice parte en el 2020. Entonces, es siempre un honor compartir este espacio y esta apertura con la comunidad de Geolatinas y quienes nos estén escuchando vía las redes sociales y quienes nos acompañan el día de hoy aquí directo en el enlace de Zoom. Entonces, sin más, déjenme compartirles mi pantalla. Ok, creo que ya la ven ahí y ¿me pueden comentar si se ve en formato completo, por favor? Ajá, apenas va. Ok, Ya, ahora sí. Listo. listo. Pues muchas gracias. La plática del día de hoy va a ser la escritura científica en STEM y estoy muy contenta porque ha sido un tema que desde que terminé el doctorado, en realidad tuve la oportunidad durante el doctorado de tomar una clase de escritura científica, además de que durante mi doctorado también mi asesor fue una persona que me apoyó mucho en el tema de desarrollo de escritura científica y siempre tuvo esa disponibilidad de hacer esta transferencia de conocimiento. Entonces, cuando yo termino el doctorado en el 2021, ya hace unos 4 años, digo, es que esto debería de transmitirse de manera convencional, esto debería de ser parte de los planes de estudio de muchas universidades en Latinoamérica. En Estados Unidos me parece que es más común, me imagino que también en Europa tener el acceso a este tipo de recursos ha de ser un elemento más común, pero en Latinoamérica, en nuestros países de origen, muchas veces no es tan fácil encontrar este acercamiento a los temas de escritura científica, que en realidad abarcan muchas áreas, ¿no? Y como lo vamos a ir viendo, la escritura la utilizamos en la ciencia para todo, es uno de los elementos más importantes para comunicarnos. Entonces, desde ese momento, hace 4 años o más, yo ya vengo con la idea de, hay que hacer un taller, hay que hablar sobre escritura científica, hay que transmitir las habilidades y el conocimiento que se va generando al respecto. Y no es hasta principios de este año, febrero, que digo, ya,
ya lo tengo que hacer, ¿no? Porque a final de cuentas yo me gustaba revisar documentos escritos, dar retroalimentación, sugerir cómo podría mejorar el proceso y demás, hasta que un día me despierto y digo, lo tengo que hacer, ¿no? Abro Canva y me dedico a hacer un post para proponer un taller de escritura científica en febrero. Y ha sido personalmente ha sido algo que me llena mucho, me satisface mucho platicar estas experiencias con la gente que está interesada, con los estudiantes de posgrado, con académicos, con staff técnico e incluso de fuera de la academia. Ese es un acierto, creo, fabuloso, que ya fuera de la academia también la escritura científica tenga un valor muy importante. Eso nos habla de un reflejo de cómo las cosas en las sociedades han cambiado. Entonces, pues hoy vengo feliz a platicarles un poco sobre escritura científica en STEM. Lo que vamos a ver van a ser unas aproximaciones generales. Inicialmente vamos a platicar sobre la escritura científica como un proceso de comunicación, que sí es obvio, la escritura es un proceso de comunicación. Sí lo es, pero a veces cuando estamos escribiendo el artículo, la propuesta, el protocolo, la tesis, se nos olvida que tenemos que hacer esta conexión con quienes nos van a leer, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito sobre la escritura como un proceso de comunicación. Vamos a hablar sobre generalidades de escritura de artículos científicos muy brevemente y consideraciones adicionales en la escritura, tanto aquellas que son más logísticas relacionadas con las herramientas disponibles que actualmente hoy tenemos, como aquellas que son más culturales, de barreras del lenguaje y demás. Y finalmente vamos a platicar un poco sobre oportunidades. Entonces, como les decía, la escritura como un proceso de comunicación. Los que trabajamos en las ciencias STEM y en las ciencias en general, sociales, humanísticas, en todas las áreas incluso del conocimiento, utilizamos la escritura para comunicarnos, para ya sea realizar asignaciones académicas, las tesis de grado, desde licenciatura, maestría, doctorado, propuestas académicas y de evaluación, cuando ya en el caso, por ejemplo, la gente que trabaja en el sector académico, pero también, por ejemplo, propuestas de financiamiento que aplica para muchos sectores, ¿no? Desde gobierno, industria, organizaciones civiles, academia y demás. También utilizamos la escritura científica para hacer estas propuestas. Por supuesto, también los informes, la redacción de tareas, incluso durante las licenciaturas o los posgrados. Y finalmente, en el caso particular de la escritura científica más académica, con fines de desarrollo profesional y de formación en el área de las ciencias, también lo utilizamos para generar artículos arbitrados por pares. Entonces, la escritura como tal busca comunicar y visibilizar una serie de diferentes cuestiones. Tal vez una de las primeras es mostrar y visibilizar la transformación de la información que hacemos, de la literatura que revisamos, del conocimiento que hemos adquirido a lo largo del desarrollo de la licenciatura, de la maestría, del doctorado, transformar esta información en conocimiento. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo debemos reflejar esto? En escritos. También buscamos comunicar y visibilizar la relevancia de nuestras áreas de estudio, que en el caso, por ejemplo, de geolastinas, pues es muy variada. Hablamos de muchísimas áreas de la ciencia y también es parte de la escritura visibilizar la importancia de cada uno de nuestros temas y de las áreas de estudio a las cuales contribuimos. También para hacer aproximaciones teóricas y prácticas para determinados problemas de investigación. Esto lo usamos mucho. La escritura científica es, sin más, el componente principal en el cual desarrollamos el método científico, que en el caso de las ciencias lo venimos aprendiendo incluso desde antes de la licenciatura. Y finalmente, pues para hacer estas contribuciones científicas que son amplias, ¿no? Van desde los artículos, desde la escritura de divulgación e incluso las propuestas, aplicar a becas, en fin, ¿no? Entonces, eso es lo que buscamos con la escritura científica, comunicar y visibilizar. Pero como les decía en los primeros momentos, es importante recordarnos justo en los procesos más difíciles de escritura,
porque hay procesos difíciles en donde no logramos conectar con el escrito, en el que estamos bloqueados para poder conectar con este escrito y desarrollar el conocimiento que tenemos de manera creativa en texto. Es importante recordarnos que esta escritura es un proceso de comunicación y como tal hay un emisor, en este caso los que escribimos, las que escribimos, hay un mensaje que queremos transmitirle a un receptor. En el caso de la escritura de la ciencia, estos receptores van a ser variables, van a ser desde quienes nos revisen la asignación, asesora de tesis, comité, coautores, coautoras, editora de revista, revisores, revisoras. En fin, es un público muy amplio este receptor cuando estamos hablando de la escritura científica. Pero lo principal que buscamos, lo que hace que esta escritura permita una conexión con este receptor, es que este mensaje haga una conexión con el escritor y con las necesidades que este receptor de comunicación, disculpen, puede tener respecto al mensaje. Esto es una parte fundamental, porque a veces escribimos para nosotros y está bien, es una parte de interiorización de este conocimiento, de una retroalimentación propia, pero también es importante escribir para quienes nos van a leer. En este caso, estos receptores que se van a llevar el mensaje científico que les estamos tratando de comunicar. Entonces, una invitación inicial. Cuando estemos escribiendo, recordemos este proceso, recordemos que detrás de cada escrito, incluso sea una asignación corta de fin de semana, sea la tesis de doctorado que llevó 4 o 5 años o más formularla, o sea este artículo de investigación, recordemos que necesitamos transmitir un mensaje a un receptor, a alguien que lo va a leer y a alguien que busque entender y aprender de ese mensaje que nosotros estamos transmitiendo. Entonces, como parte de un proceso de comunicación, ¿qué queremos? En general, cuando estamos en un proceso de comunicación oral, por ejemplo, tratamos de entablar historias, tratamos de contar lo que nos sucedió, por ejemplo, el fin de semana, generamos una historia de qué estuvimos haciendo, qué nos pasó, cómo lo resolvimos. En fin, damos un elemento formado, estructurado sobre una historia al respecto. No vamos dando como elementos cortos y pausados que no están enlazados. Entonces buscamos contar historias. En la escritura científica también buscamos eso. No porque no sea un thriller o una novela de suspenso o una novela de romance o un periódico, eso no quiere decir que no busquemos contar historias. En la escritura científica, también la historia es lo que va a enganchar a este lector y va a hacer que siga cualquier parte de la historia que le estemos contando. Y bueno, ¿qué podría caracterizar a una buena historia científica? Skimmel, que es un comunicador de la ciencia y que tiene un libro sobre escritura científica muy bueno, nos comenta que los elementos de una buena historia son success, que en inglés sería success por la primera palabra, la primera letra de cada una de estas palabras, que traduciéndolo al español quedaría como exitoso. Y estos elementos son 6, de acuerdo a este autor, y vamos a reflexionar un poco al respecto de qué opinamos sobre estos elementos. Las historias científicas deben de ser simples. Y no porque sean simples quiere decir que sean sencillas o quiere decir que sean desmeritorias del trabajo que estamos presentando. Son historias simples porque permiten al lector entender la historia, permiten darle seguimiento, permiten identificar los diferentes personajes y sus acciones durante esta historia científica para generar todo el conjunto de la historia. Entonces, son historias simples. Cuando estamos escribiendo artículos, propuestas, aplicaciones a becas, vamos a contar una historia simple, pero no por ser simple quiere decir que sea mala o que sea desmeritoria, sino que es una historia que va a permitir conectar con, en este caso, con nuestro lector, lectora. Una historia debe de ser inesperada. En el caso de la ciencia es
La parte inesperada es la parte que provoca esta curiosidad científica del lector, la lectora, de continuar leyendo sobre la historia, de brindar información que genere curiosidad en este campo de la ciencia donde el lector, lectora nos está leyendo y de manera que sea inesperada en la manera de la historia. Ojo, aquí el de que sea la historia inesperada se refiere más a la parte de curiosidad y demás. Ya cuando estamos escribiendo los elementos en nuestra historia, ahí ya no debe de haber sorpresas o caracteres que salen de la nada, ¿no? Que a veces nos sucede que cuando tenemos mucha información, de pronto sale un carácter de la nada en la discusión y nunca lo tratamos en la introducción y demás, ¿no? Es en general, esta historia debe de ser inesperada y debe de causar esta curiosidad en el lector o la lectora de seguir leyendo. Debe de ser concreta. Y esta parte de que sea concreta va relacionado también a que es una historia simple. Debe de brindar elementos, deben de ser claros, estos elementos deben ser claros, deben de ser transparentes, deben de ser concretos, sin mucho uso de palabras o de elementos que no sean necesarios para que se entienda el elemento que estamos presentando. Debe de ser creíble y esta parte de la credibilidad de la historia científica es que debe de estar sólida, puesta en una base sólida de métodos científicos, de aproximaciones científicas en el área de estudio que ustedes se encuentren, que son validadas, que son estandarizadas, que la comunidad científica las valida. Entonces, esto le da credibilidad a los resultados o a los personajes que ustedes van a encontrar dentro de su historia. Este elemento le va a permitir al lector, lectora, validar y juzgar por ellas o por ellos mismos si los resultados o los personajes y sus acciones que les estamos presentando son creíbles. Entonces, este es un elemento importante. El último, el penúltimo, es que tiene que ser emotivo y a lo mejor aquí podría haber un choque conceptual de yo soy científico, científica en el área de las ciencias STEM y cómo es que tiene que ser emotivo, ¿no? No puedo hablar de emociones en la historia. Como tal, no, pero es cierto que cada uno de ustedes va a procesar el conocimiento científico incluso sobre un mismo tema de manera diferente. Cada uno de nosotros va a tener una forma de expresar ese conocimiento de manera escrita, de una forma creativa diferente, de acuerdo al contexto de vida, las experiencias, de cómo lo aprendimos, cómo lo estamos desarrollando. Y ese componente que es único de cada uno de ustedes, aunque el tema sea parecido o igual entre varias personas, hace que al momento de que ustedes expresen este conocimiento de manera creativa, brinde la emoción para describir lo que ustedes han aprendido o han transformado durante este proceso. Recuerden que también todo esto va a estar validado por elementos científicos, por literatura previa, por ejercicios previos, por la experiencia que se haya obtenido a lo largo del desarrollo de estos escritos. Pero esto tiene mucho que ver en cómo creativamente cada uno de ustedes va a expresar este aprendizaje o este conocimiento, esta transformación de información a conocimiento en sus escritos. Y finalmente, lo que hemos estado platicando en las primeras diapositivas es que hay una historia en el fondo de todo esto. De estos elementos, los primeros dos, que sea simple e inesperado, es lo que atrae al lector, a la lectora, a nuestros escritos, es lo que va a enganchar a estos lectores, a estas lectoras. El que sea concreto y que sea creíble es lo que va a convencer al lector, a la lectora, de acuerdo a lo que está leyendo, cómo lo está interpretando, también de acuerdo a su experiencia y a su contexto de desarrollo. El que sea emotivo va a ser que, y este es un punto súper importante, el que sea emotivo es que esta lectora de lo que estemos escribiendo va a ser el partidario de nuestro escrito. Y ojo, y esto, bueno, ¿a mí de qué me sirve que mi lector sea o lectora sea mi partidario? Pues es fundamental, es completamente fundamental. ¿Por qué? Porque necesitamos que estos lectoras, desde nuestros coautores, coautoras, asesora, personas del comité,
editor, editora, revisores sean nuestros partidarios, es que van a entender el mensaje. Y al entender el mensaje, van a engancharse con la historia y nos van a permitir seguir avanzando en este proceso de escritura. Entonces, y el partidario final, por ejemplo, en el caso de los artículos científicos, pues va a ser aquel que nos cita. Aquella que nos cita va a ser esta persona que va a contar de nuestro artículo en su grupo de trabajo, porque fue un artículo que le convenció, que le sirvió para formulación de ideas, para avanzar parte del conocimiento y demás, y se vuelve nuestro partidario de este artículo. Esquivel en su libro comenta que este tiene un peso fundamental, que tengamos a un partidario cuando estamos hablando de propuestas científicas, ¿no? Propuestas de financiamiento, propuestas científicas, en donde aplica una cantidad de gente, muchísimos, a veces hasta miles de personas para financiamiento, y donde se requiere que haya revisores y que un partidario o partidaria defienda nuestra propuesta al momento de las evaluaciones, donde nosotros como autores o coautoras no vamos a estar presentes. Entonces, este tiene un peso importante y es precisamente lo que permite hacer este enlace con los diferentes receptores, ¿no? Que en el caso de la escritura científica hay muchos receptores a diferentes niveles del avance de la escritura que estemos haciendo. Y finalmente, el último elemento es el que mantiene unido y coherente a estos puntos anteriores. Entonces vamos a hablar un poquito sobre generalidades de escritura de artículos científicos. Recordando que la escritura científica, de nuevo, es amplia, va desde escritura de tesis, asignaciones, desde propuestas científicas, desde artículos científicos, divulgación, en fin, entonces es un espectro amplio y para cada uno de estos espectros, cuando nos vamos a mayor detalle en las necesidades estructurales de cada uno de estos elementos, vamos a encontrar pequeñas variaciones. Entonces, eso ténganlo en cuenta. En este momento solo les voy a presentar una aproximación general a la parte de la escritura de artículos científicos, siguiendo la estructura de OCAR, que es Opening, Challenging, Action y Resolution, que es lo que vemos ahorita en esta diapositiva, y que es una de las estructuras más comunes que tenemos en revistas especializadas en las áreas de la ciencia, ¿no? Esta es la estructura más común. Hay otras estructuras también que aplican para otros formatos, por ejemplo, pensando en un Nature o un Science, donde es una estructura más rápida, el lector llega de manera más rápida a los resultados, a la discusión. Entonces, tomemos en cuenta que hay otras estructuras, comparten elementos, los mismos elementos o elementos parecidos, pero su forma de presentación puede variar en el contexto, por ejemplo, de estas diferencias de revistas. En el caso de estas revistas especializadas, y que es una de las estructuras que también vemos más comúnmente en otros documentos de escritura, por ejemplo, tesis, a lo mejor reportes de investigación y demás, esta es la estructura OCAR. Y esta estructura OCAR se compone de 4 elementos fundamentales, que es la apertura, que está principalmente compuesta por la introducción, ya pensando en cómo representamos esta estructura en un documento escrito, está compuesta principalmente por la introducción. Esta apertura lo que hace es ir de lo más amplio, de lo más general, de los problemas más grandes de nuestras áreas de estudio, a algo más específico, ¿no? Entonces, esta apertura presenta a nuestros personajes de la historia, presentan su contexto en el cual usualmente estos personajes se desarrollan y su misión es hacer que el lector poco a poco llegue al reto, que en este reto es donde van a estar nuestras preguntas de investigación, nuestras hipótesis y nuestros objetivos. Es decir, vamos a ir de componentes generales para acercarnos a esta historia hasta elementos más cerrados de este reloj de arena, como es el que ustedes ven en sus pantallas. Posteriormente del reto se presenta la acción, que está compuesta básicamente por lo que es materiales, métodos y resultados. Esta acción la vamos a ver ahorita separada en 2, entre materiales y métodos y resultados.
Y lo que tiene es la función de brindarle acción. Los personajes tienen una acción, los personajes que ya presentamos en nuestra historia tienen una acción. Entonces tiene como finalidad apoyar a responder las preguntas que inicialmente hicimos en el reto y ver cómo estos personajes se desarrollan a lo largo de la historia. También entre la acción y la resolución, que es justo donde se empieza a abrir este reloj de arena de nuevo, es decir, pasar de lo específico que estamos presentando en nuestra historia a algo más amplio, se encuentra la discusión, que es la que responde al significado de lo que nosotros encontramos en esta historia, de lo que hicieron nuestros personajes, de cómo estos personajes resolvieron los retos que obtuvieron en la parte de reto. Y finalmente viene la conclusión, que abre por completo busca abrir en realidad este reloj de arena y brindar mensajes finales, aquello que el lector va a necesitar recordar cuando esté desayunando o tomándose un café y quiera citar nuestro artículo o compartir lo que aprendió de este artículo. Son los mensajes finales. Entonces, brevemente, esta apertura, que sería la parte de la introducción, ¿qué es lo que va a hacer? Va a buscar mostrar cuál es el mayor problema que nosotros estamos abordando en nuestra historia. Va a buscar también mostrar de quién se trata la historia. Es decir, tenemos un problema general en el área de las ciencias de cada uno de ustedes estén, y va a mostrar los personajes de la historia, porque en cada área de las ciencias hay miles, si no millones de personajes. Entonces nos va a mostrar quiénes son estos personajes, bajo qué contexto estos personajes se desarrollan, porque cada personaje puede tener contextos de desarrollo diferente. La idea es que brinde este contexto bajo el cual se desarrollan estos personajes y nos va a también permitir identificar, y también al lector identificar, qué necesitamos entender sobre este contexto para continuar con la historia. Es decir, ¿cuál es el estado del arte de la investigación al respecto? ¿Qué es lo que muestra la literatura respecto a estos personajes, respecto a este contexto específico y respecto a este problema que estamos abordando? Esta introducción se conecta con el reto, y con el reto, que es la parte donde recordemos que en la estructura OCAR se empieza a ser más pequeña, es donde necesitamos saber qué necesitan hacer nuestros personajes que ya fueron descritos en la introducción. ¿Qué preguntas específicas van a buscar resolver estos personajes? ¿Cuáles son las expectativas o las hipótesis que se tiene sobre la posible acción de estos personajes? Entonces aquí ya vemos cómo se va afinando esta parte de la estructura. Posteriormente viene la parte de la acción, que está separado entre materiales, métodos y resultados. Y la acción como tal lo que nos dice es que estos personajes van a tener que sufrir, pasar por un proceso de acciones para poder responder las preguntas de investigación que nosotros teníamos. Y esto lo hacen en qué es lo que tiene que pasar, cuáles son las aproximaciones metodológicas para que estos personajes tengan una acción que se demuestre a manera de resultados y aborden este desafío. Finalmente está la parte de discusión, conclusión, y lo que nos va a mostrar es cómo han cambiado los personajes y su contexto a lo largo de la historia, desde que están en la parte de la apertura, desde que pasan por un proceso metodológico y de resultados, cómo se han transformado estos personajes, qué han aprendido los personajes, pero principalmente cómo nos hemos transformado nosotros cuando estamos desarrollando esta historia, cuando estamos escribiendo esta historia. ¿Cuál es la transformación del personaje desde el punto inicial de apertura hasta este punto de la resolución? ¿Cómo ha sufrido esta transformación? ¿Qué nuevos elementos conocemos ahora sobre este personaje y sobre sus acciones? Y en general, cómo esto se convierte en una contribución a la ciencia. Recordemos siempre, 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 si lo queremos ver tal vez desde un punto muy filosófico, cuando estamos en el área de las ciencias,
muchas veces llegamos porque existe una pasión por conocer algo, por saber cómo funciona el sistema climático, el sistema geológico, el sistema hidrológico. Siempre hay una curiosidad innata que nos lleva a estar en los puntos en donde ahora cada una de ustedes se encuentra. Entonces, el elemento principal, a mi parecer, es que hay una contribución a la ciencia, y al haber una contribución a la ciencia, también hay una contribución a la sociedad. Y yo creo que la discusión, este elemento que nos permite pues, presentar la transformación de los personajes y de nuestro conocimiento, es uno de los lugares más importantes en términos de contribución. Entonces, un poquito más detallado, y esta es la aproximación de cómo me acerco, cómo brindamos, en este caso, a nuestros participantes de los talleres, cómo acercarnos a formular este artículo científico. Nosotros comenzamos con el reto, es decir, obviamente cuando ya llegamos al reto, ya hemos leído a lo mejor como 500 artículos, a lo mejor ya es nuestro cuarto año de doctorado, a lo mejor ya terminamos el doctorado, a lo mejor ya estamos en la maestría, ya estamos en un proceso de postdoctorado, o incluso estamos ya trabajando en el sector académico u otros sectores, pero existe la necesidad y el gusto de hacer un artículo científico. Entonces, comenzamos con el reto, porque este reto nos permite identificar cuáles son las preguntas claras, concretas y concisas de investigación de estos personajes que ya tenemos en la cabeza muchas veces, ya conocemos mucho sobre ellos. Esta parte nos lleva a la formulación de hipótesis en base a lo que hemos leído, en base a lo que se ha experimentado y al establecimiento de objetivos. Existen varias opciones para presentar este reto. Aquí les listo algunas. Varias de ellas dependen de la revista a donde ustedes vayan a enviar este artículo, depende de la comunidad científica en cómo usualmente presenta esta aproximación. Todas son válidas, ustedes son expertas, expertos en sus áreas de estudio y conocen cómo se desenvuelven estas comunidades. Posteriormente de que tenemos este reto definido, tenemos esta aproximación a las preguntas de investigación, las hipótesis desarrolladas de lo que podría pasar con estos personajes, nos vamos a generar en la parte de resultados. Y esta parte de resultados idealmente puede ser un borrador de los resultados. Si ya tenemos resultados de este estudio, puede ser un borrador ya con los resultados preliminares que se tienen o incluso con los resultados finales. Y en caso de que no sea este el caso, que estemos todavía en esta fabulosa parte de proponer un artículo de investigación, que ese sería el ideal de la concepción de la ciencia, pues podemos presentar posibles resultados que se planee obtener, ¿no? Este borrador es súper útil, nos permite poner figuras, tablas esperadas, diagramas que se pueden utilizar, que no necesariamente son resultados finales o preliminares, pero que es una forma de cómo estamos visualizando la conexión de esta historia entre el reto y los resultados. Entonces, ya cuando están establecidas las preguntas de investigación, hipótesis y objetivo, esta aproximación nos permite darle fluidez y estructura entre el reto, el core del artículo, el core principal de credibilidad de esta historia, las acciones que nuestros personajes van a presentar, y también facilita el seguimiento y consenso entre autores y coautores, coautoras. Es decir, cuando tenemos esta aproximación y un borrador, ya sea con resultados preliminares, finales o visualizados en base a las preguntas que nosotros establecimos, nos permite hacer un diálogo más concreto si es que todos los autores, autoras, estamos viendo la historia de la misma forma. Esto se vuelve súper importante cuando estamos, por ejemplo, en maestrías, doctorados, y se busca un consenso entre asesor, asesora, coautores. Es importante tener esta aproximación porque si no llegamos a este consenso en las etapas iniciales, podemos desarrollar 3, 6 meses de resultados y después no es lo que todos los autores, autoras estaban teniendo en la cabeza, ¿no? Entonces, también facilita el seguimiento de la generación de este artículo.
Otro elemento que es parte de la acción, pero que justo aquí nos movemos de los resultados hacia la parte de materiales y métodos, es justo los materiales y métodos. Esta aproximación que permite, es decir, aproximarnos a los resultados y posteriormente al detalle y la descripción completa de los métodos, permite que haya una sincronía y una estructura en cómo estamos presentando la información. Recordemos que estos resultados van a estar enlazados a las preguntas de investigación y las hipótesis que formulamos van a buscar responder estas preguntas de investigación. Entonces, por lo tanto, ya conllevan un orden lógico y al momento de movernos hacia la descripción de materiales y métodos, nos permite seguir con este orden lógico de ideas, de presentación de personajes, de actividades y de cómo estos personajes llevan a cabo este proceso de la acción. Entonces, los materiales y métodos facilitan la replicabilidad de los estudios y de las investigaciones. La mayoría de las veces se busca esto, también una gran parte de las veces muchos artículos no son replicables, es igual otro tema que podemos platicar al final o demás. Establecen esta credibilidad, que era uno de los elementos importantes que hablábamos del success de los artículos y que permite a este lectora decidir si los resultados que estamos mostrando representan lo que nosotros estamos buscando representar en esta historia. Y evidencian si los métodos y tratamientos de los resultados se ajustan a los estándares científicos. Posteriormente de que tenemos estos elementos abordados, el reto, los componentes de la acción, nos vamos a mover a la parte de la apertura de este reloj de arena. Y de nuevo, en esta apertura, muchas veces ya tenemos muchas cosas escritas, ya tenemos texto escrito, ya hemos trabajado en el marco teórico, en la documentación, tal vez hemos hasta realizado síntesis del tema que estamos realizando, revisado artículos, sistematizar información de lo que obtenemos en tablas, pero ahora necesitamos darle un contexto dentro de este reloj de arena. Y esta introducción nos debe de permitir, le debe de permitir tanto al que escribe, a la que escribe, como al lector, lectora, identificar el problema que vamos a abordar en este artículo. Nos va a presentar a los personajes de nuestra historia y también en base en cómo estamos estructurando esta apertura, va a definir la audiencia objetivo. Entonces, se busca que esta introducción, esta apertura, sea poderosa en términos de cómo representamos en oraciones, en párrafos, este problema, este contexto, porque va a generar expectativas a los lectores de la historia, los va a enganchar para generar esta curiosidad y esta expectativa de saber qué continúa, y en consecuencia hay un momentum, ¿no? Cuando ya se tiene el documento final, el lector, lectora, esperamos que con esta apertura haya un momentum de que continúe revisando a profundidad, leyendo a profundidad nuestro escrito. Su misión es que debe de facilitar al lector llegar a la dirección adecuada para conocer y entender el reto científico. Particularmente a mí la introducción es de lo que más me cuesta trabajo y yo sé que me va a llevar más tiempo hacer una introducción que otros elementos de un artículo. Cada uno, y eso es lo que les sugiero mucho en estos talleres, es el autoconocimiento, identificar qué elementos de la escritura científica nos van a llevar más tiempo, a qué elementos de la escritura científica le debemos de brindar esa empatía y esa necesidad de decir, yo sé que me voy a tardar más en este elemento, entonces lo voy a revisitar no una, no dos, a lo mejor 20, 30 o 50 veces, pero es parte de un autoconocimiento que ya sabemos y también es empatía hacia nosotros de reducir un poco esta autoexigencia, identificar en dónde nos va a llevar más tiempo. Entonces, bueno, esta es la parte de la introducción. Posteriormente de que estos elementos ya están abordados, trazados, en borrador, ya hay una aproximación a este escrito, ya tenemos elementos en este documento, nos aproximamos a la parte baja del reloj de arena, a la parte de la resolución.
Vamos a empezar con la parte de la discusión, que es lo que nos va a empezar a abrir de nuevo este reloj de arena después de que pasamos por materiales y métodos, reto, materiales y métodos, resultados. Viene la discusión para abrir esta parte del reloj de arena. Y esta discusión tiene la función de recrear un espiral a lo largo de la historia. Nos va a permitir responder a estas preguntas que planteamos inicialmente, a aceptar o a refutar nuestras hipótesis en base a lo que los resultados vivieron a lo largo de este proceso de transformación. Y lo que les decía, para mí, una de las cuestiones más importantes es que muestra la interiorización de la información y la generación de conocimiento nuevo después de un proceso de transformación, tanto de los personajes como de nosotros que estamos escribiendo este apartado de la ciencia. Por último, un componente final de la resolución, pues va a ser esta conclusión, que buscamos que sea este mensaje final hacia nuestros lectores, lectoras, en diferentes niveles, es decir, nuestros coautores, coautoras, editora, editor, revisor, revisora, la persona que nos va a citar, etcétera. Es lo que va a brindar el mensaje clave, va a ser lo más memorable de nuestro artículo, es lo que queremos que recuerden cuando estén escribiendo algo de su conclusión o estén estos otros futuros autores estén escribiendo sobre su resolución, es lo que van a recordar para poder utilizar este artículo que nosotros estamos generando. También crea una espiral en la historia, pero de manera muy sintética. No es como la discusión que nos permite abordar y detallar los elementos de los personajes y sus acciones, pero también hay una creación de espiral, pero principalmente hay una evolución de los personajes del punto de partida, de cómo empezaron en la descripción de la apertura, en el contexto, en nuestras preguntas de investigación y de sus hipótesis, hasta el punto en el que ahora nos encontramos, que es la culminación de este escrito científico. Ay, perdón. Entonces, eso es muy general. Cada uno de estos elementos en su construcción lleva detalles, lleva cuestiones de manejo de verbos, vocabularios, generación de oraciones, mucho proceso de autoconocimiento de cómo cada uno de ustedes se va familiarizando con estos elementos de escritura, cómo hay esta transformación creativa en cada uno de los elementos, cuáles van a ser más accesibles o fáciles de desarrollar para algunas personas, cuáles no van a ser, no necesariamente son los mismos. Entonces, esto es bien general. Les invito, si conocen este libro de Skimmel, Escribiendo en las Ciencias, se los recomiendo. Es muy general, igual cualquier duda que tengan, al final lo podemos tratar. Entonces, consideraciones, algunas otras consideraciones para la escritura científica. Y esta primera lámina está más enfocado a consideraciones logísticas o pragmáticas de cómo atender algunos temas en la parte de la escritura científica, mientras que la siguiente lámina va a estar más enfocada a la parte cultural y de retos que a veces se tiene en la parte de la escritura científica. Entonces, es importante identificar nuestra audiencia, no solo para los artículos científicos, también para las propuestas de financiamiento, para las propuestas de doctorado, propuestas de postdoctorado, de maestría, artículos de divulgación. Es importante identificar esta audiencia porque eso nos va a también permitir identificar qué posibles necesidades va a tener esta audiencia y qué posibles elementos va a buscar este lector, lectora en los escritos que se generan, ¿no? Aquí les pongo algunos ejemplos, como en el caso de los artículos científicos, pues la selección de la revista, que influye mucho en dónde ustedes van a presentar este artículo científico. Pueden tener más de 2, 3 opciones y posiblemente, dependiendo de cada una de estas opciones, la audiencia puede ser un poco diferente, ¿no? Entonces, es importante identificar nuestra audiencia, nos va a permitir comunicarnos de manera más eficiente con esta audiencia. También va a ser importante en esta identificación de la audiencia
el lenguaje y la cultura de la comunidad científica de trabajo. Aquí cuando me refiero al lenguaje, todavía no llego a la parte de diferentes idiomas, sino me refiero al lenguaje de cómo cada una de las comunidades científicas se maneja. A lo mejor es posible que la comunidad de restauración ecológica utilice algún tipo de lenguaje científico más de esa comunidad en comparación a la comunidad de ecología de ecosistemas o a la de geociencias en general, ¿no? Entonces, es más bien es parte de conocer a esta audiencia y de familiarizarnos con estos elementos. También tengan en cuenta el proceso de envío de estos artículos a revisión y no solo el tiempo que conlleva que sean revisados, que sean idealmente que sea una revisión. Usualmente no pasa, pueden hacer más de una revisión, 2, 3 revisiones y que finalmente sean aceptados, ¿no? Entonces, considérenlo en los puntos finales de envío, algunas características de cómo comunicarse con editoras, editores, con estas cartas para enviar estos artículos, cómo responder a los comentarios que tienen de los revisores, de las revisoras, cómo buscar darles atención sin tener que engancharnos con, oye, están criticando mi trabajo. Pues sí, es parte del proceso científico, ¿no? Esto es parte de que sea la ciencia, de que sea arbitrada por pares. Entonces, sin tener que engancharnos en este proceso y más bien tomar lo mejor de todas estas revisiones para construir un elemento, un artículo, un documento más sólido. También consideren que las herramientas digitales están avanzando de una manera brutal. Cuando a mí todavía a lo mejor en la licenciatura, todavía me tocaba hacer fichas para documentar las citas y todavía tenía que abrir el libro y documentarlas a mano. Desde esas cosas hasta, por ejemplo, uso de software para procesamiento de grandes bases de datos, diseños de figura, etcétera, ¿no? Y muchos de ellos, esta es una pregunta que me hacen muy comúnmente cuando doy esta plática, es el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial, en el caso de la escritura científica y del proceso científico, pues se usa en varios elementos, ¿no? Desde estos gestores bibliográficos que tenemos, algunos que solo nos sirven para catalogar y agregar las citas en el formato que la revista nos pide la información, hasta otros que con el artículo nos identifica otros artículos, cómo se relacionan otros artículos a manera de una nube, dónde están los autores, en dónde se está realizando la investigación, hasta precisamente el uso de la inteligencia artificial para generación de ideas, para correcciones gramaticales, diseño de figuras y demás. Mi postura, y creo que también muchos otros que trabajan en la escritura de la ciencia, es hay que aprender a usar estas herramientas. La inteligencia artificial no se va a detener, va a avanzar y así como va a impactar el proceso científico, que es muy amplio, no solo la escritura, impacta otros elementos de nuestra forma de vida, la medicina, estas cuestiones de autos, construcción, en fin, hay un impacto muy amplio y hay que aprender a usarla. Hay que aprender a usarla de manera ética en el proceso científico y también las casas editoriales, particularmente de las publicaciones científicas, necesitan trabajar un poco más en la generación de guías y de protocolos para que los autores, autoras, tengan más claro el uso de estos elementos. Hay que hacer el uso de estas herramientas. Siempre les sugiero que sea de nosotros como personas hacia la herramienta y no al revés, porque al revés pueden haber muchas alucinaciones. Estas herramientas alucinan, como funcionan en base a algoritmos, no necesariamente son correctas. Entonces, que el uso de estas herramientas sea de nosotros como usuarios, usuarias, y no al revés, ¿no? Que haya una resolución de nuestros problemas, sino que haya una contribución a resolver estos problemas, pero no esperando una resolución completa y cierta, ¿no? Verdadera. Otro tema es el repositorio de datos y de principios FAIR, súper importante para la replicabilidad de la ciencia, para poder avanzar la ciencia con la información que ya se tiene disponible y pues bueno, también agilizar el uso
que los datos y su ciclo en diferentes momentos científicos. Estas son las consideraciones adicionales, como les decía, más no tanto logísticas o pragmáticas en el proceso o la escritura de la ciencia, sino que van más allá, más enfocadas a una parte cultural. Y la ciencia escrita en español o en otro idioma que no sea inglés, la ciencia escrita en otros idiomas que no son inglés, no es mala, no es de mala calidad, es de la calidad necesaria para estar escrita en ese idioma. Es cierto que la ciencia desde hace tal vez siglos se ha estado escrito y documentando en inglés, y esto genera muchas barreras para científicos, científicas, personas que trabajan en la ciencia, que no necesariamente crecieron en países de angloparlantes, y que desafortunadamente puede ser un factor que excluya a muchos científicos y científicas por no escribir en este idioma. Entonces, mi invitación es, y creo que va también más allá de la parte de escritura científica, creo que hay que promover también la escritura en otros idiomas, ¿no? Esta escritura también es buena, también es poderosa, también demuestra la ciencia que se está haciendo, también demuestra las aproximaciones que estos otros países en diferentes idiomas están realizando. Hay que apoyarla, hay que buscar ojalá, un proceso de transformación más sistémico en cómo nos aproximamos a la ciencia, que de cierta forma sigue siendo muy exclusiva del idioma en inglés, ¿no? Esto genera muchas barreras del lenguaje y culturales. Por supuesto, del lenguaje me refiero que pues, puede ser la escritura como tal en inglés, gramaticales, pero también cómo escribimos en inglés. Es nuestro español, por ejemplo, en el caso del español, nuestro español es muy rico, es muy diverso. A veces hacemos un uso más constante en escritura de la voz pasiva, y en el inglés es la voz activa, y es cultural, no es tanto porque gramaticalmente sea así, es que los países angloparlantes, incluso en la comunicación, utilizan la voz activa. Entonces, estas barreras y trascender estas barreras conlleva un reto adicional para aquellos investigadores que no somos angloparlantes y que buscamos publicar en revistas en inglés. Entonces también sean empáticos, empáticas con ustedes mismos durante este proceso de escribir ciencia y de escribirla en un idioma diferente. También esto está muy enfocado a la parte de nuestros estudiantes de licenciatura, posgrados. Recuerden que están en un proceso de formación profesional y académica. Es decir, el mensaje es, hay que pedir ayuda cuando la necesitamos. Hay que buscar desarrollar estas habilidades de escritura y de comunicación escrita en las ciencias, porque es parte de nuestro proceso formativo, es parte de estar realizando un posgrado. A veces no existen las condiciones para solicitar este apoyo o esta ayuda. Busquen elementos fuera de su universidad, en línea. Afortunadamente ya hay mucha gente que trabaja en escritura de las ciencias y genera guías, genera información a manera de post, por ejemplo, en LinkedIn, que es una red que yo sigo. Entonces, dense ese espacio para ustedes crecer profesionalmente en esa área, para desarrollar estas habilidades sin buscar esta cuestión de autoperfeccionismo. Lo importante de la escritura científica es liberar el escrito, es que nuestros autores, nuestras coautoras, coautores lo lean, es que la persona con la que estamos trabajando nos pueda dar la retroalimentación. Lo importante es que tengamos algo escrito y que esta autoperfección no nos limite a tener, cada vez que abrimos la computadora, a tener la misma hoja en blanco, ¿no? Entonces, es una invitación más a cómo tratar de superar a veces estas barreras que pueden ser más personales de, es que no escribo bien, es que no escribo bien en inglés, no me va a entender nadie, estoy bloqueado. Escriban lo que tengan lo que han ustedes aprendido y lo que tengan en la cabeza. Lo importante es tener algo que es escrito para poder liberarlo y precisamente buscar como este proceso de retroalimentación.
Ya son las últimas 2 diapositivas, un poco más abordando en el tema de retos. Esta parte que les decía de acceso y conocimiento a diferentes tipos de escritura científica y cuándo emplearlas, si es para una tesis, si es para un artículo, si es para una propuesta de financiamiento, para un protocolo. Es importante tener acceso a estos elementos. También a veces es la interiorización de este conocimiento, el tiempo. Tómense tiempo para interiorizar lo que están aprendiendo, lo que están escribiendo. Por ejemplo, usualmente a los participantes del taller les sugiero escribir y dejarlo descansar al menos unos días para que cuando lo vuelvan a abrir lo vean con ojos diferentes y puedan aproximarse a estos escritos de manera diferente. Creo que el tiempo es importante. También el autoconocimiento que les he estado comentando a lo largo de la presentación y buscar acompañamiento en los procesos de escritura. Algunas oportunidades, ya les decía, creo que la comunidad de personas que estamos tratando de transferir estas habilidades, de abrir estos espacios de diálogo, de discusión, de compartir cómo nos sentimos cuando estamos escribiendo, creo que ya es más amplia. Entonces, aprovechen estas oportunidades si es que en sus universidades o en sus casas de estudio no son tan accesibles. Hay gente que se dedica a hacer estos espacios para que sucedan estas actividades y también se publica información al respecto, ¿no? Entonces, esto está relacionado con cursos o talleres para mejorar estas habilidades de escritura científica a diferentes niveles. Planeen y desarrollen sus hábitos de escritura. En la escritura como ir al gimnasio o tener un plan alimenticio mejor requiere de hábitos, requiere de constancia, aunque a veces no tenga yo ganas de ir a hacer ejercicio, voy a ir a hacerlo por constancia, 5, 15, 10 minutos, media hora escribir lo que estemos escribiendo, dejarlo descansar, abrirlo al siguiente día, continuar escribiendo. Y pues bueno, si es posible apoyarse ustedes en comunidades de coescritura y acompañamiento, háganlo. Geolatinas tiene una ahí de comercial, entonces a las personas que están registradas en Geolatinas hay espacios de cotrabajo en donde no solo están escribiendo, algunos están escribiendo, algunos otros están incluso analizando muestras de laboratorio. Me ha tocado estar en estas sesiones con colegas en donde unos están escribiendo, procesando datos, atendiendo redes sociales y algunos otros directamente en el microscopio, ¿no? Entonces, aprovechen estas comunidades de coescritura y de acompañamiento y también bajo la asunción de que estas comunidades son de apoyo y de retroalimentación. Yo sí creo, estoy convencida que la comunidad, que el trabajo en comunidad, que incluso estos espacios donde nos sabemos acompañados, acompañadas a miles de kilómetros de distancia son importantes para a veces desbloquear estas cuestiones que no nos permiten avanzar tanto en la escritura como en otros temas. Entonces, yo también tengo una comunidad de escritura científica. Quien guste integrarse, por el momento solo está en WhatsApp. Entonces, aquí les dejo el enlace para quien guste ser parte de esta comunidad. Por el momento, estamos los varios colegas que han participado en estos talleres y colegas que me han acompañado en estas presentaciones. Así que todos son bienvenidos y por favor, pues sigan este enlace. Esto de mi parte, muchísimas gracias y pues abierta para, si hay tiempo todavía para preguntas o comentarios, gracias. Voy a dejar de compartir para verlos. Excelente, Alma, muchas gracias. Muchas gracias. Ahorita, para las personas que quieran hacer algún comentario, pueden levantar la mano y abrir su micrófono. Las personas que están acá en la sala de Zoom, mientras los que nos están viendo en Facebook, pues pueden comenzar a hacer sus preguntas, comentarios, felicitaciones para Alma. En lo particular, anoté 3 palabras claves. Yo puedo decir que iba a usar una palabra que está muy de moda, pero se ha vuelto negativa. Soy fan de Alma en este proceso de escritura. Gracias a Alma
puedo decirlo abiertamente, gracias a Alma, puedo decir que estoy culminando, completando el proceso de escritura del artículo de investigación. Al comenzar la plática, Alma dijo algo muy interesante. Esto debería darse como parte de los programas educativos. En un proceso de posgrado, creo que muchas personas ya cuando llegan a cierto nivel olvidan su proceso. Entonces, muchas de las clases o mucho del esquema se va con que, bueno, cuando yo estudié, así aprendí, así me enseñaron, te apoyan quizás en la parte técnica de alguna inducción, de procedimiento, pero cuando no es parte de nuestro proceso diario, la escritura cuesta llegar a este mundo. Hay algo que también mencionó ahorita que es el acompañamiento. En lo personal, me di cuenta de que en el proceso de escritura, para llegar a cierto nivel, hace falta un acompañamiento. Y si durante tu estudio no te lo dan las personas que se suponen deben dártelo, uno debe buscarlo por fuera. El acompañamiento, yo lo veo como que es indispensable, quizás un pequeño proceso de mentoría. Sin querer y sin preguntárselo, Alma se volvió mi mentora en este proceso de escritura porque me ayudó mucho comprender o visualizarlo de una manera más fluida y sencilla, o sea, trata de relatar, trata de expresar lo que estás haciendo, cómo, con quién, ciertas preguntas, o sea, hay un proceso de aprendizaje que viene con el acompañamiento. O también quizás tener esta buena química con la persona, que no sientes esa presión de que te está viendo y cuestionando, como que tienes que resolver, tienes que hacerlo, ve a ver cómo lo haces. Cuando no hay ese cuestionamiento, creo que se hace mucho más fácil esto. Por eso digo que en estos procesos de los estudios post, debería haber más que una exigencia, un acompañamiento para que el aprendizaje sea mucho más significativo. Y otra cosa que mencionó Alma que me pareció muy interesante es el apoyo en comunidades o eventualmente buscar talleres, participar en prácticas de modo de que el aprendizaje se pueda hacer mucho más consciente. Alma, te agradezco mucho, me encantó tu presentación. Sé que por allí va a servir de apoyo para muchas personas. Si alguien tiene preguntas, puede abrir su micrófono, el espacio está disponible para que Alma nos haga comentarios finales y para los que quieran hacer comentarios. Gracias, Liz. Me aprovecho antes de cualquier otra pregunta. Gracias, Liz, por tus palabras. Así lagrimitas de felicidad. Gracias. Y yo también he aprendido mucho en el proceso de tus temas y de cómo tú abordas la ciencia. Así que esto es un aprendizaje mutuo en estos talleres que he tenido la oportunidad de brindar. Híjole, aprendo tantas cosas, los estudiantes son tan brillantes, me cuentan tantas cosas, por ejemplo, de herramientas de inteligencia artificial, me ponen retos de preguntas, de cómo abordar esto, cómo presento mi tema, que para mí es muy reconfortante también esta parte de aprender temas y cómo la gente se aproxima a las ciencias de diferentes formas. Así que gracias también a ti, Liz, por la confianza. Gracias. No, y hay otra cosa que me parece muy interesante ahorita que lo que estás mencionando, que este proceso de acompañamiento, yo siento que como, bueno, como maestra lo veo así, en la medida que yo le exijo a mis alumnos, cuando tú te estás formando, vas agarrando como tu marca, tu estilo. Y bueno, yo digo que qué mejor que el estilo te lo den las personas que están en ese proceso, pero al final yo he ido adoptando tu estilo porque me encanta esta manera como le estuviste explicando y tratar de trabajar así, porque se hace mucho más sencillo. Entonces, este proceso de acompañamiento, de mentoría, es fundamental. Y hablando de mentoría, voy a abrir espacio para una publicidad. Ana Vázquez nos acaba de comentar que como proceso, digamos, en este mismo orden de ideas, dentro de Geolatinas está la iniciativa de revisión de pares y traducción, están los geotraductores, y ahorita está iniciando digamos que una nueva sesión o una nueva periodo para el Círculo de Mentoring 365 por parte de la iniciativa de mentoría para ayudar a compartir los trabajos. Este nuevo círculo de mentoría que inicia creo que la próxima semana está directamente asociado con este tema de compartir, de promocionar tus proyectos de investigación
todo lo que tenga que ver con abstract, póster, resumen. Entonces, aprovechando este espacio para hacer publicidad. Y Ana también nos hizo un comentario con lo que Alma comentó al final, de lo de la barrera del idioma. Una forma de reducir las barreras del lenguaje es dirigirte a los editores de las revistas. La mayoría está de acuerdo a incluir un resumen en español o inclusive toda la traducción del artículo en el material suplementario, aunque la traducción puede limitarse a lo que esté ya en Open Access, pero y lo debe hacer la persona que está sometiendo el artículo, pero es interesante saber que esta opción se puede solicitar, ya se va a ajustar a las políticas de la revista. Y está fabuloso, Liz, porque precisamente recordemos que no solo está esta barrera de escribir en otro idioma, en inglés, por ejemplo, pero también esta ciencia, cuando queremos que impacte nuestras regiones de trabajo, por ejemplo, Latinoamérica, que tengas una versión escrita en español, wow, te facilita muchísimas cosas, ¿no? Que esté la versión publicada en inglés y que tengas esto en material suplementario en español, es un cambio fundamental en cómo también hay un proceso de lo que tú escribiste más rápido por diferentes audiencias, ¿no? Entonces, fabuloso. Gracias, Ana. Sí, de todo esto, digamos, siempre se aprende algo porque entre todos tenemos experiencias que van a complementar, nos van a complementar. Y bueno, te agradezco mucho y el espacio queda abierto para cuando tengas más información, nuevas experiencias que nos quieras compartir, estás siempre invitada Claro o que sí. tenga cualquier otro Gracias. proyecto. Cris, si hay algún comentario en el Facebook. Sí, sí hay, pero antes de ir ahí, yo quería preguntarle a Alma que si alguien más, si alguien está interesado como que a saber, ahondar más del tema, pueden contactarte por medio de LinkedIn o Facebook, no sé qué redes sociales manejas ahorita porque creo que también das cursos acerca de esto, ¿no es así? Sí, sí, muchas gracias, Cristi. Mira, me pueden contactar directamente por la comunidad que justo Ok. se las estoy proyectando ahí. Ah, Ahí ándale, sí, aparece mi gracias. número de teléfono. También en Facebook me encuentran, en LinkedIn estoy como Alma Vázquez Lule y en Facebook casi no uso Facebook para temas más de desarrollo profesional, pero también me encuentran como Alma Lule. Entonces me pueden escribir ya sea por LinkedIn, al WhatsApp que ustedes tienen ahorita justo en sus pantallas o directamente a mi correo electrónico. Sí, doy talleres. En mayo voy a abrir un taller más, entonces quien tenga dudas de cómo aproximarse a este taller de escritura, son 10 semanas. Y bueno, ahorita ya vamos con la segunda versión. La primera versión de este taller ya termina la siguiente semana. Feliz de todos los Eso. participantes, me llevo una experiencia fabulosa y también a la par sigue corriendo la segunda versión. Entonces, cualquier duda, escríbanme. También escríbanme si tienen dudas de sus escritos. A mí me encanta también conocer de lo que hacen y saber cómo ustedes abordan la ciencia. Entonces, es justo esta parte de seguir formando comunidad, ¿no? En general. Gracias, Cristi. Voy a dejar de compartir, pero cualquier Ajá. a la orden. Gracias. Entonces aquí en Facebook nos escribió Noel, disculpa por eso, Noel Guaypi, dice muchas felicidades mi querida doctora Alma Lule, me quedo con los elementos de suceso, gracias por compartir tu expertise. No, muchas Y gracias, Guaypi. Saludos por allá hasta Pachuca. Gracias por seguir la plática. Guaypi, otra bióloga excepcional también trabajando para la Litoteca de México. Así que gracias por acompañarnos. Lía Nieto puso suerte chicos, yo creo que se refiere a todas las personas que ahorita están queriendo escribir algo A todos, y sí. sí, Sí, así es. desbloquearnos. Perfecto. Y bueno, aquí tenemos algunos comentarios también en Zoom. Dice Sabina Serpa, muchas gracias, Alma. Me sorprendió el elemento de emoción. Me lo llevo para ponerlo en práctica. Me voy con muchos consejos y una nueva perspectiva para presentar mi investigación. Entonces, bueno, Ana Vázquez pone aquí a modo de cierre, dice, Geolatinas tiene iniciativas de revisión de pares y traducción, que son geotraductores, y el círculo de mentoring 365, del que ya les habló Liz también. Y nada más para decirles que si les interesa eso, pueden unirse a
a nuestra organización, que es totalmente gratuita, Geolatinas, y ser parte de estas iniciativas que nos ayudan para crecer profesionalmente y hacer networking y también inspirarnos con historias como las de Alma, que empezó de este proceso de escritura, aprender más sobre escritura y ahora ya es mentora. Entonces, aquí tenemos todas sus historias, jálense con nosotras, no se arrepentirán. Ah, sí. Y ahora seguimos contigo, Linet, para entregar su reconocimiento a Alma y dar por terminada este seminario que, bueno, súper interesante y seguro va a seguir teniendo views. Y agradecemos a todas las personas que participaron en Zoom de nuevo. Gracias por estar aquí y los que estuvieron en Facebook también. Tuvimos varios, ¿cómo? No son televidentes, que son viewers por allá. Gracias y te paso el micrófono a ti, Linet. Sí, muchas gracias, Cristi. Muchas gracias, Alma, de verdad fue, bueno, yo ahorita estoy estudiando un posgrado, una maestría, y me cayó así como exacto a lo que necesito. Me llamó mucho la atención esta parte que mencionas de los retos que a veces encontramos durante la escritura de artículos o tesis. Y me gustaría, antes de terminar este geoseminario, consultarte pues acerca de un consejo, ¿no? A ver, ¿tú qué me recomiendas? Yo estoy escribiendo una tesis 50% de la mano de la industria minera, es decir, pues algo más como técnico, más dentro de la ingeniería, pero me he enfrentado a este reto de que no encuentro como un balance entre lo que me pide la academia como tal, la escritura del artículo, es decir, como que hay muchos términos que yo quiero facilitar como para la industria, para que la industria lo pueda entender, pero hay otras partes que me exigen como de la parte de la academia que no sea tan técnica, ¿no? Entonces, ¿cómo aconsejas encontrar este balance cuando se tienen que conjuntar pues dos polos que no son opuestos, que deberían ser como entrelazados, pero que pues sí, realmente se separan un poco entre sí? Primero que nada, Linet, felicidades por tener esta aproximación de dos sectores. Creo que eso es súper fundamental para poder resolver problemas sociales, porque a veces las cuestiones académicas solo se quedan en la academia y no llegan directamente a tener un impacto en algún otro sector productivo. Entonces, desde ahí, felicidades. Ahora, más bien, pensemos en esto, ¿no? Al momento de que estás trabajando con estos dos sectores, los retos, como bien lo comentas, pues van a tener que buscar un balance o un empate entre estos diferentes sectores y sus requisitos. Si es un requisito de tu programa académico que tienes que escribir un artículo científico para titulación o para candidatura, cualquiera de estos temas que sea, necesariamente al momento de ser un artículo científico vas a tener que abordar un poco más de la aproximación que te requiere la academia. Pero, y aquí tiene más que ver en cómo estamos transmitiendo no el mensaje del artículo, sino el mensaje de esta colaboración entre diferentes sectores. Te invito también a que dialogues con tus contrapartes industriales, de hacer ver por qué el posicionamiento científico desde un punto de vista más académico tiene un valor más sustancial. Ahorita yo no soy académica, por ejemplo, este es un punto. Yo no soy académica, no me encuentro en la academia, trabajo como consultora independiente y trabajo ahorita con una organización civil en donde lo que estoy haciendo es apoyarlos en temas de posicionamiento científico. Y una parte de este posicionamiento científico es la escritura de artículos científicos. ¿Por qué? Porque los sectores que están fuera de la academia están buscando, se ven en la necesidad de todas estas reglamentaciones nacionales, internacionales, e incluso de cómo avanza el financiamiento internacional, de posicionarse científicamente. Y entonces este es un elemento sustancial. Entonces, más bien es una invitación a dialogar con tus colegas industriales para mostrar de qué sirve el posicionamiento científico y por qué un artículo científico no solo va a demostrar que yo tenga un título de maestría o de doctorado, en este caso, ¿no? Sino que también va a mostrar que los procesos industriales que se están siguiendo en esta industria de minería son validados científicamente.
¿no? Y eso le da también un contrapeso a la industria. Ese es el balance más bien que te busco, que te sugiero tener, no tanto en cómo lo estás escribiendo, porque es posible que la revista a la que lo envíes incluso te va a dar una guía de autores y va a ser una cuestión muy específica de cómo presentas el método científico, pero es más bien un diálogo más transversal con esta industria de mostrar por qué es importante esto más allá de la posición académica. ¿Sí te ayuda un poco, Lynette? Sí, excelente, muchas gracias, Alma. De verdad, Sí, voy a poner en práctica y sí, como dices, la industria, de hecho, ahorita, por lo que estoy viviendo, se está interesando mucho en cómo respaldar sus, pues, procesos de operatividad hoy en día con la ciencia. Creo que ya se ven en la necesidad ahora sí de incluirlo a sus procesos porque, pues, están viviendo retos también en la industria como tal, ¿no? Pero te agradezco mucho, Alma, ya después te contactaré. sí, cualquier Ahí por duda, el- escríbeme, ¿sale? de acuerdo. Gracias, Lynette. Sí, gracias. Bueno, por último, un mensaje, un comentario que está aquí en Zoom de Ángeles Soriano. Muchas gracias, Almita. Totalmente un reto. Gracias por tan motivador contenido para llevarlo a la práctica. Muchas gracias, Angelitos. Cuídate. Un abrazo hasta donde estés. Y pues bien, vamos a dar tiempo a leer el certificado de pues agradecimiento y pues la ponencia de hoy tan excelente por parte de la doctora. Gracias. Y bueno, Geoseminarios de Geolatinas otorga el presente reconocimiento a la doctora Alma Vázquez Lule por haber participado como ponente con el tema La escritura científica en STEM, llevado a cabo el día 4 de abril de 2025 como parte de la iniciativa de educación y divulgación. Nuevamente, muchísimas gracias, doctora Alma, y pues le recordamos a todos los que nos ven por Zoom, por Facebook, que por favor nos sigan en nuestras redes sociales. Geolatinas ha tenido un alcance bastante pues importante y queremos seguir motivando todas estas iniciativas y todo lo que concierne a la divulgación. En YouTube va a estar disponible este video y pueden encontrar todos los geoseminarios que se han pues impartido en Geolatinas. Ya vamos 3 años haciendo esta iniciativa, entonces los invitamos a que puedan pues visualizar este contenido. Y muchas gracias a todos los que nos acompañan y gracias, Alma. Saludos. Gracias a todas y a todos. Gracias, bye.